Aún puedo ver ese comercial en mi mente con una claridad que no logro apartar, por más que lo intente con todas mis fuerzas, como si se hubiera incrustado en algún rincón profundo de mi cabeza del que no consigo desalojarlo. Era uno de esos anuncios de los sistemas Milfors, con ese aire brillante y futurista que tanto les gusta vender, lleno de luces de neón parpadeantes que danzaban en la pantalla, mientras una voz robótica, fría pero seductora, hablaba sobre cómo aquello representaba el futuro de la alimentación. En el video mostraban unas cápsulas plateadas, pequeñas como huevos y relucientes bajo las luces, que según decían contenían todo lo que el cuerpo humano podía necesitar: proteínas, vitaminas y quién sabe cuántas cosas más que prometían milagros nutricionales. La cámara giraba lentamente alrededor de una cocina impecable, con superficies tan pulidas que reflejaban cada destello, y una mujer de sonrisa perfecta abría una de esas cápsulas con un movimiento elegante, dejando escapar un hilo de vapor que se elevaba mientras, como por arte de magia, aparecía un plato caliente y apetitoso frente a ella. Comidas ultratecnológicas para la vida que mereces, proclamaba el eslogan con una seguridad aplastante, acompañado por un jingle pegajoso que se te metía en la cabeza como un chicle que se adhiere a la suela del zapato y no te deja en paz. Ahora que lo pienso, resulta casi ridículo recordarlo desde la distancia, porque yo trabajaba en una gasolinera sirviendo café recalentado y sándwiches mustios a camioneros que apenas levantaban la vista para mirarme, como si fuera parte del mobiliario y no una persona de carne y hueso. Ese anuncio parecía pertenecer a otro mundo, un lugar lejano donde la gente tenía tiempo y dinero para gastar en comida artificial que costaba más que el alquiler de mi pequeño apartamento. Pero aún así lo veía todas las noches en el descanso del turno, hipnotizada por la pantalla temblorosa del monitor de la tienda que vibraba con interferencias. Creo que, en el fondo, me atraía la idea de algo tan puro y ordenado, tan diferente del olor a aceite rancio que impregnaba el aire y de la alfombra sucia que crujía bajo mis pies, como si por un momento pudiera imaginar que esa vida limpia y brillante también podría ser mía algún día. Sin embargo, una noche el comercial cambió de una manera que no olvidaré jamás, aunque no fue algo evidente que saltara a la vista como una explosión o un mensaje alarmante en letras gigantes. Todo ocurrió de forma sutil, casi imperceptible al principio, lo que lo hizo aún más inquietante cuando lo noté. La mujer de la sonrisa impecable seguía allí, pero el vapor que salía de la cápsula parecía más espeso de lo habitual, como si absorbiera la luz de la cocina en lugar de reflejarla, transformando el ambiente en algo extraño y opaco. El jingle, que normalmente era tan claro y optimista, sonaba enredado y distorsionado, como si alguien hubiera dañado la grabación y luego intentara recomponerla sin éxito, dejando un eco perturbador que se retorcía en el aire. Me froté los ojos con fuerza, convencida de que el cansancio de los turnos nocturnos estaba jugando conmigo, porque no era la primera vez que la fatiga me hacía ver cosas raras después de tantas horas despierta. Pero cuando volví a mirar, el rostro de la mujer había cambiado de una forma que no puedo describir con exactitud. Sus ojos estaban desalineados, uno más bajo que el otro, como si se hubiera deslizado por su cara, y su sonrisa se extendía demasiado, tensa como una goma a punto de romperse en pedazos. Apagué el monitor con un movimiento rápido, casi instintivo, mientras mis manos temblaban ligeramente, y el silencio de la tienda se desplomaba sobre mí, interrumpido solo por el zumbido constante de las neveras en la esquina, que parecía más fuerte de lo normal esa noche. Por un momento, pensé en llamar al gerente para contarle lo que había visto, pero él ya se había ido a casa,
y no iba a molestarlo por algo tan absurdo como un comercial extraño, que probablemente solo era un fallo técnico. Milforge era una empresa enorme, de esas que revisan cada detalle 1000 veces antes de lanzar algo al aire. Así que intenté convencerme de que no era nada mientras limpiaba el mostrador con movimientos mecánicos, aunque el olor del café viejo se mezcló de pronto con algo metálico y desconocido que me puso los nervios en punta. A partir de esa noche, el comercial nunca volvió a ser el mismo, como si algo se hubiera roto en su esencia, y cada vez que aparecía trajera consigo un nuevo detalle fuera de lugar que me dejaba intranquila. A veces surgía en el horario habitual, pero siempre con algo extraño. Una vez la voz robótica se trabó a mitad de una frase, repitiendo «la vida que mereces» en un tono que subía y bajaba como un disco rayado, mientras que en otra ocasión la mujer desapareció por completo y solo quedó la cápsula girando en la oscuridad, rodeada de un vapor que se movía despacio, casi como si tuviera voluntad propia. Llegó un punto en que decidí dejar de encender el monitor durante los descansos, esperando que eso me librara de la sensación que me provocaba. Pero ni siquiera eso funcionó del todo, porque el sonido del jingle seguía llegando hasta mí, bajo y persistente, como si se filtrara a través de las paredes de la tienda y se negara a dejarme en paz. Mirando hacia atrás, creo que ese fue el momento en que todo comenzó a torcerse, no con el muro del sótano ni con las cosas que vinieron después y que ahora me atrevo a contarte, sino con ese comercial que al principio parecía una tontería más de la televisión nocturna. Lo que empezó como algo para reír o ignorar se transformó en otra cosa, en una especie de puerta que no sabía que estaba abriendo con cada mirada que le dedicaba. Y ahora, después de todo lo que ha pasado, me pregunto si apagar el monitor esa primera noche habría cambiado el rumbo de las cosas. Probablemente no, porque tengo la certeza de que lo que estaba detrás de esas imágenes ya me había encontrado mucho antes de que yo lo notara. Nunca tuve planes de vivir en Ceniza Falls, una ciudad que parecía un esqueleto de hormigón olvidado por el tiempo, con fábricas oxidadas que se alzaban como fantasmas y calles impregnadas de una grasa vieja que nunca se limpiaba del todo. Sin embargo, el alquiler era barato y la gasolinera donde trabajaba estaba a solo 10 minutos caminando de mi nueva casa, una construcción antigua con tablas que crujían bajo los pies y un olor a humedad que se aferraba a todo, sin importar cuánto fregara las superficies o abriera las ventanas para ventilar. Mi turno era el de la noche, de 11 a 7, sirviendo café de mala calidad y contando el cambio a camioneros que apenas murmuraban un gruñido en lugar de un «gracias», una rutina que podía parecer monótona y agotadora, pero que en cierto modo me reconfortaba por el silencio que se instalaba entre cliente y cliente, cuando podía quedarme a solas con mis pensamientos, y el zumbido tenue de las luces fluorescentes que titilaban en el techo. La casa, en cambio, tenía algo diferente que no podía ignorar, algo que iba más allá del moho en las esquinas o las grietas que recorrían las paredes como venas rotas. Era el sótano, un lugar que descubrí el primer día al bajar para localizar el calentador y que me recibió con un aire más frío de lo que esperaba, como si absorbiera el calor de mi cuerpo apenas puse un pie en los escalones. Al fondo había un muro negro como el alquitrán, que contrastaba de manera extraña con el resto del concreto desnudo y desgastado que lo rodeaba. Y cuando pasé la mano por su superficie, juro que sentí un leve temblor, tan sutil que podría haberlo imaginado, como si algo al otro lado respirara con una vida que no alcanzaba a comprender. Pensé que era cosa de mi cabeza,
porque los turnos largos a veces me dejaban agotada y hacían que el mundo se volviera borroso a mi alrededor. Pero esa misma noche comenzaron los ruidos. Un sonido grave y profundo que parecía un ronquido lejano subiendo desde abajo. En el trabajo, intentaba no darle demasiada importancia a lo que había sentido, concentrándome en atender a los clientes, limpiar el mostrador y revisar las cámaras en la vieja tableta que Jorge, un compañero que renunció poco antes, me había dejado como una especie de herencia. Para que te sientas más segura, me dijo entre risas, como si ese trasto con la pantalla rajada pudiera servirme de algo en caso de necesitarlo. Pero yo la acepté de todos modos con una sonrisa cansada. Hablé de los ruidos con algunos colegas, como Marcia, que hacía el turno de la mañana con una energía que yo nunca lograba reunir, o Víctor, que traía los sándwiches envueltos en papel grasiento cada 2 días. Pero ambos se limitaban a encogerse de hombros mientras me decían cosas como «Seguro es la cañería, Zaira», o «Estás durmiendo poco, ya verás que no es nada». Tal vez tuvieran razón, y todo fuera producto del cansancio que se acumulaba en mis hombros noche tras noche. Pero en el fondo sabía que no era tan simple, porque ese sonido tenía una vitalidad que ninguna tubería vieja podía imitar. Una noche, sin saber muy bien por qué, decidí llevarme la tableta a casa, quizás con la intención de grabar el ruido y tener una prueba tangible de que no estaba perdiendo la cabeza. Así que bajé las escaleras del sótano con la linterna del teléfono temblando en mi mano, iluminando apenas lo suficiente para distinguir los contornos del lugar. El muro estaba allí, oscuro y liso como siempre, y el ronquido se había vuelto más intenso, transformándose en un murmullo amortiguado que llenaba el espacio. Así que encendí la tableta y apunté la cámara hacia la pared, esperando captar algo que me diera respuestas. Y fue entonces cuando lo vi con una claridad que me heló la sangre. En la pantalla, la pared no se limitaba a ser de un negro absoluto, sino que estaba surcada por líneas finas y serpenteantes, semejantes a venas que se desplazaban con una lentitud casi viva, como si poseyeran una existencia propia que desafiaba toda lógica. Sentí cómo mi estómago se retorcía en un nudo apretado ante aquella visión, aunque, a pesar de la incomodidad, me resultó imposible apartar la mirada, atrapado por una fascinación que oscilaba entre el rechazo visceral y una atracción inexplicable que me mantenía inmóvil frente al espectáculo. Sin darme cuenta, dejé que el llavero que sostenía resbalara de mis dedos, y cuando éste tocó el suelo, el sonido metálico reverberó con una claridad seca que rompió el silencio, deslizándose luego hacia la pared sin que yo pudiera reaccionar a tiempo para detenerlo. Aunque estaba convencido de que el suelo no presentaba ninguna inclinación, el objeto se alejó como si una fuerza invisible lo hubiera reclamado, atravesando directamente la superficie sin encontrar resistencia alguna, como si esa barrera oscura fuera en realidad un líquido insondable que lo engulló sin dejar rastro. Mi corazón comenzó a latir con una intensidad desbocada mientras me acercaba con cautela, extendiendo una mano temblorosa para explorar de nuevo aquella textura que cedía bajo mis dedos con una frialdad pegajosa, hasta que, antes de que pudiera retroceder, percibí un tirón suave pero decidido, similar a la presión de una mano invisible que me invitaba a adentrarme en lo desconocido. No sabría explicar qué me impulsó a seguir adelante, si fue el agotamiento acumulado o simplemente una decisión impulsiva carente de toda prudencia, pero dejé que mi brazo se internara en esa oscuridad, seguido por mi hombro, hasta que de pronto el suelo bajo mis pies desapareció por completo,
precipitándome hacia una alfombra húmeda que desprendía un olor penetrante a moho y sustancias químicas, mientras luces amarillentas parpadeaban intermitentemente sobre mi cabeza. La tableta que aún sostenía en mi mano proyectaba una pantalla llena de interferencias y un zumbido constante que ahora lo impregnaba todo, resonando a mi alrededor y reverberando en mi interior, como si aquel lugar tuviera vida propia y respirara a través de mí. Me incorporé con dificultad, las piernas temblorosas bajo mi peso, y contemplé los pasillos que se extendían ante mí en una longitud que parecía no tener fin, perdiéndose en la distancia bajo la luz mortecina que apenas alcanzaba a iluminarlos. Fue en ese instante cuando comprendí con una certeza abrumadora que ya no me encontraba en Ceniza Falls, y lo que resultaba aún más inquietante era la sensación de que algo, oculto en las profundidades de aquel lugar, ya había posado su atención sobre mí. Al caer en ese espacio extraño, el aire se percibía cargado de una podredumbre que iba más allá del simple olor, una mezcla sofocante de moho rancio y un dejo químico que recordaba a pintura reseca, impregnándose en mis pulmones con una densidad que hacía que cada respiración pareciera un esfuerzo consciente. La alfombra bajo mis manos estaba empapada, adhiriéndose a mi piel con una viscosidad desagradable, mientras las luces fluorescentes zumbaban sin cesar por encima de mí, emitiendo un sonido áspero que arañaba los oídos como si fueran uñas deslizándose por una superficie áspera. Me puse en pie con lentitud, aferrando aún la tableta cuya pantalla titilaba con líneas de estática, y al mirar a mi alrededor descubrí corredores que se alargaban infinitamente, flanqueados por paredes de un amarillo sucio que parecía desangrarse en los bordes, desprovistas de puertas o ventanas que ofrecieran alguna esperanza de escape, sumiéndome en un espacio retorcido que me hacía sentir insignificante frente a su inmensidad. Sin muchas opciones, comencé a caminar, y mis zapatillas producían un sonido húmedo al chocar contra el suelo, cada paso resonando con un eco que sugería un abandono de años, aunque una certeza inquietante me susurraba que aquel lugar no estaba vacío en absoluto. El zumbido de las luces no se limitaba a ser un simple ruido eléctrico, pues entretejido con él se percibía un murmullo apagado que aparecía y desaparecía como si fueran voces lejanas, resonando desde otro recinto, añadiendo una capa de tensión a la atmósfera ya opresiva que me rodeaba. Mientras avanzaba, encontré un disquete tirado en el suelo cerca de una pared, cubierto de marcas y arañazos que delataban su uso, y al recogerlo con dedos torpes, leí la inscripción garabateada en su superficie: Tyrian, ten cuidado con el devorador. Mi estómago dio un vuelco ante aquellas palabras, pero decidí guardar el objeto en el bolsillo de mi pantalón, convenciéndome de que podría tener algún significado importante, o al menos utilizándolo como un ancla mental para no sucumbir al creciente nerviosismo que me invadía. Entonces, un sonido seco, similar al crujir de ramas al quebrarse, emergió desde algún punto a mis espaldas, y al girarme con lentitud, con el corazón golpeándome los tímpanos, lo vi por primera vez. Una figura segmentada que más tarde identificaría como el devorador, alta y desgarbada, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, como si estuviera hecha de hueso y sombras retorcidas. No se lanzó hacia mí de inmediato, sino que permaneció inmóvil, con sus piernas oscilando lentamente en un movimiento casi despreocupado, mientras lo que parecía ser su cabeza se inclinaba en mi dirección, observándome con una intensidad que helaba la sangre. La temperatura del aire descendió perceptiblemente, y el zumbido de las luces se intensificó,
como si el lugar entero se hubiera sacudido de su letargo para recibirme, empujándome a correr sin rumbo fijo, incapaz de discernir hacia dónde me dirigía en medio de pasillos que se retorcían y giraban sobre sí mismos, algunos llevándome de vuelta al mismo punto como en un bucle interminable, mientras otros desembocaban en estancias absurdas, una con sillas apiladas hasta el techo en un equilibrio precario, otra con un espejo fracturado que no devolvía reflejo alguno. Mi pecho ardía por el esfuerzo, y la tableta se deslizó de mis manos, cayendo sobre la alfombra con un golpe sordo que apenas registré, pues no me detuve a recuperarla, incapaz de frenar mi huida ante el sonido de ramas quebrándose que se aproximaba, acompañado por un chirrido grave que recordaba al aire escapando de un neumático perforado. El olor de aquella cosa me alcanzó entonces, una mezcla agria y metálica que se entremezclaba con el moho ya asentado en mi garganta, intensificando la sensación de amenaza que me perseguía. Tropecé por accidente con una esquina que no había visto y caí en una habitación pequeña y metálica, con paredes lisas y frías que evocaban el interior de un congelador, donde una puerta pesada, como las que se encuentran en cámaras frigoríficas, se alzaba ante mí. Me arrojé contra ella con desesperación, tirando del cerrojo con manos resbaladizas por el sudor, y una vez dentro la cerré con un golpe seco que resonó con demasiada fuerza en aquel silencio distorsionado. Afuera, escuché el roce de sus piernas contra el suelo y el chirrido que se volvía más agudo, como si expresara frustración, mientras yo apoyaba la espalda contra la pared, respirando con rapidez y dejando que el aire gélido me quemara la garganta. La tableta había quedado atrás, pero el disquete seguía en mi bolsillo, presionado contra mi pierna como un recordatorio tangible de mi situación. Y permanecí allí, inmóvil, sin saber cuánto tiempo transcurrió. Quizá minutos, tal vez horas, mientras el frío de la habitación se filtraba en mi piel como si tuviera vida propia. El sonido del exterior finalmente cesó, aunque no podía determinar si aquella cosa se había retirado o simplemente aguardaba en silencio, al acecho, como lo harían los depredadores más pacientes. Mi mente me urgía a salir, a buscar una vía de escape, pero mis piernas se negaban a responder, atrapadas en un torpor que me mantenía anclado al lugar, mientras mi pensamiento giraba en torno a las palabras del disquete. Ten cuidado con el devorador, y a la imagen de esa figura que había visto, una presencia que no podía atribuir a un sueño ni a una ilusión provocada por el cansancio, sino a algo real y aterradoramente concreto. Estaba atrapado en un lugar que no ofrecía explicaciones, pero que prometía un destino cada vez más sombrío. Y no sabía cuánto tiempo había pasado en aquella cámara metálica cuando, con las piernas entumecidas por el frío, decidí finalmente deslizar el cerrojo de nuevo. El silencio del exterior resultaba engañoso, transmitiendo una calma que, en lugar de tranquilizarme, me ponía los nervios en punta, como si el lugar estuviera conteniendo un aliento que pronto se liberaría. Abrí la puerta con lentitud, y el crujido del metal cortó el aire como una advertencia, permitiéndome asomarme al pasillo donde no había rastro alguno de movimiento, ni el chasquido de ramas quebrándose, ni el chirrido que antes me había perseguido, solo la alfombra empapada y las luces que parpadeaban ahora con una cadencia más pausada, como si también ellas estuvieran agotadas por el esfuerzo. Salí con los hombros tensos, aferrando el disquete en mi bolsillo como un talismán improvisado, y reanudé mi camino, girando la cabeza cada pocos pasos para asegurarme de que nada me seguía, hasta que mis ojos se posaron en una pared diferente, no negra como la del sótano, sino temblorosa
similar a la imagen de un televisor con mala recepción, con bordes que se deshacían en fragmentos de luz y sombra, mientras el aire a su alrededor se sentía más ligero, casi como si invitara a respirar con alivio. No pensé demasiado en lo que estaba haciendo. Simplemente actué movido por un impulso que no lograba explicarme del todo, extendiendo la mano hacia ella mientras mis dedos se desvanecían en una mancha borrosa que hizo que mi cabeza diera vueltas, como si el mundo entero se hubiera torcido a mi alrededor. El resto de mi cuerpo fue arrastrado detrás, empujado por una fuerza invisible que no alcanzaba a comprender, y de pronto me encontré cayendo otra vez, aunque esta vez no aterricé sobre la suavidad de una alfombra, sino sobre un suelo duro y polvoriento, cubierto de fragmentos de cables sueltos que crujían bajo mi peso. Tosí con fuerza mientras mis ojos se irritaban por el polvo, y al intentar orientarme, descubrí dónde había terminado. Un lugar repleto de monitores destrozados y máquinas antiguas que parecían reliquias de una tecnología olvidada. Algo así como un cementerio de datos obsoletos. Los cables colgaban del techo como si fueran cortinas ásperas y deshilachadas, y el aire estaba impregnado de un olor acre a plástico quemado mezclado con el metálico aroma del óxido, un hedor que se adhería a la garganta. En un rincón, un monitor solitario permanecía encendido, proyectando una tenue luz verde que apenas alcanzaba a iluminar el espacio, aunque su pantalla solo mostraba líneas torcidas y distorsionadas, como si hubiera renunciado a funcionar de manera coherente. Tambaleándome, me acerqué a una ventana rota y miré hacia afuera, observando un paisaje gris y silencioso, donde las chimeneas de fábricas lejanas expelían columnas de humo que se perdían en el horizonte. Por un instante, mi pecho se relajó al ver algo familiar, pero esa calma se desvaneció cuando escuché el sonido de pasos que no provenían del interior del edificio, sino de la calle a mis pies. Dos figuras envueltas en abrigos raídos me vieron desde abajo. Gritaron algo que no logré descifrar en medio de mi confusión, y comenzaron a correr hacia mí con una urgencia que me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera encontrar un lugar donde esconderme, ya me estaban arrastrando hacia afuera, hablando entre ellos sobre ayudarme mientras sus manos me sujetaban con firmeza. No supe qué responderles, atrapado en un torbellino de sensaciones. Mi ropa estaba cubierta de suciedad y moho, mi cabello se pegaba a mi frente por el sudor, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el disquete que aún llevaba conmigo, un objeto que parecía ser mi único vínculo con lo que había sucedido. Me subieron a un camión y me acomodaron en el asiento trasero sin darme demasiadas explicaciones, y poco después me encontraba en una habitación de hospital con paredes de un blanco cegador y un olor a desinfectante que irritaba las fosas nasales como si quisiera borrar cualquier rastro de lo que había vivido. Intenté relatar lo sucedido, describiendo el sótano, el muro que se abrió, los pasillos interminables y aquella figura de piernas torcidas que aún me perseguía en mi memoria. Pero las palabras salían entrecortadas y confusas, mientras el médico anotaba en su libreta con una expresión vacía que no revelaba nada. Tras un largo silencio, pronunció la palabra estrés, como si eso lo explicara todo, y me derivó a un psiquiatra sin siquiera mirarme a los ojos. Quise gritarles que no estaba loco, que el disquete en mi bolsillo contenía la prueba de todo lo que había visto, pero nadie se molestó en preguntar por él, como si mi verdad fuera un inconveniente que preferían ignorar. Cuando finalmente salí del hospital, el cielo ya estaba oscurecido por la noche, y el aire que se colaba desde las calles parecía cargado de una densidad que no había notado antes,
mientras caminaba de regreso a casa con las zapatillas rozando el asfalto, consciente de que el sótano, o lo que fuera que había detrás de él, seguía esperándome en algún lugar, paciente y silencioso. Había escapado, o al menos eso creía, pero no sentía que fuera una victoria, porque algo en mi interior me decía que ese lugar, al que más tarde supe que llamaban La Oclusa, gracias a lo que leí en el disquete, me había dejado ir solo para jugar conmigo de una manera que aún no entendía. Lo más inquietante era el silencio de los demás, los médicos, los hombres del camión, que me miraban como si yo fuera un enigma que debían resolver, no una persona que había rozado el borde de algo infernal, y no podía dejar de preguntarme si realmente había salido de sí, sin darme cuenta. Había traído una parte de ese lugar conmigo, adherida a mí como una sombra imposible de desprender. El doctor Malloran no era en absoluto lo que había imaginado al pensar en un psiquiatra, porque apareció en nuestra primera sesión vestido con un traje gris que parecía demasiado elegante para un lugar como aquel, y sus ojos, fríos y casi luminosos, me atravesaron con una intensidad que me hizo sentir que ya sabía todo sobre mí antes de que yo abriera la boca. Su consulta en el hospital psiquiátrico olía a papel viejo y a algo ligeramente ácido, como si alguien hubiera estado usando lápices baratos durante horas, un aroma que se mezclaba con la atmósfera opaca del lugar. Le conté lo que había vivido: el sótano, los pasillos que parecían extenderse sin fin, aquella cosa de piernas torcidas que se movía en la penumbra, y él se limitó a escuchar, tamborileando los dedos sobre la mesa con un ritmo que resonaba en el silencio, deteniéndose de vez en cuando para anotar algo en un cuaderno de tapa negra que nunca me dejó ver. En un par de ocasiones, creí notar cómo la comisura de su boca se curvaba ligeramente hacia arriba, como si estuviera reprimiendo una sonrisa que no quería explicarme. Después de unas pocas sesiones, comenzó a hablar más, pero no lo hacía con palabras de consuelo ni con esas frases ensayadas que los médicos suelen usar para tranquilizar a sus pacientes. En cambio, me dijo que él también soñaba con lugares extraños, llenos de luces que parpadeaban como si estuvieran vivas y paredes que se extendían hasta donde la vista no alcanzaba. Los llamó instancias de reintegración dimensional, con una voz baja, casi susurrante, como si temiera que alguien más lo oyera, y yo me quedé en silencio, con el corazón acelerado, porque aquello no sonaba como una teoría sacada de un libro, sino como un recuerdo que él mismo había vivido. En una ocasión, se inclinó hacia mí y confesó que aún escuchaba un zumbido agudo cuando estaba solo, y sus ojos volvieron a brillar con algo que no supe identificar, una mezcla de conocimiento y algo más profundo que me erizó la piel. Tal vez él entendía más de lo que yo jamás podría, o tal vez estaba tan perdido como yo en aquel laberinto de incertidumbre, pero no quería seguir asistiendo a esas sesiones, aunque el hospital, el personal y todos los que me rodeaban insistían en que necesitaba ayuda para superar lo que ellos consideraban una crisis pasajera. Entonces, una tarde gris que parecía presagiar algo inevitable, me llevó a una sala diferente, alejada de la habitual, con su mesa y sillas incómodas, un lugar con paredes de concreto desnudo que desprendían un olor a metal húmedo que me obligó a tragar saliva con dificultad. Cerró la puerta tras de sí, sacó una pistola del bolsillo de su traje, pequeña, negra y brillante bajo la tenue luz, y me apuntó directamente, mientras su voz, ahora firme y desprovista de cualquier suavidad, decía: «Tú has estado allí, y eso volverá». Antes de que pudiera gritar, o siquiera procesar lo que estaba ocurriendo, me empujó contra la pared, donde vi un símbolo trazado en tiza,
un diseño retorcido que parecía vibrar con una energía propia contra el concreto. La pared cedió bajo mi peso, como había sucedido en el sótano aquella primera vez. Pero ahora todo ocurrió más rápido, y me encontré cayendo de lado, con el hombro golpeando un suelo viscoso que apestaba a productos químicos y podredumbre. El aire cambió de nuevo, volviéndose espeso y cargado de un hedor que ya reconocía demasiado bien, mientras me ponía en pie con el cuerpo dolorido y veía al doctor Malloran al otro lado, aún en la sala, sosteniendo la pistola sin intención de seguirme. Se quedó allí, observándome con una calma inquietante, mientras la pared se cerraba tras de mí como una cortina de sombras, devolviéndome a la oclusa, aunque no a los corredores amarillentos que había recorrido antes, sino a un lugar nuevo. Una universidad abandonada con pupitres volcados y carteles colgando de las paredes, escritos con garabatos que desafiaban cualquier intento de comprensión. El zumbido estaba presente, más intenso que nunca, como si me diera la bienvenida a un lugar que ya me reclamaba como suyo. No entendía por qué el doctor Malloran había hecho aquello, si su intención era estudiarme como a un sujeto experimental o arrojarme a ese abismo como quien lanza una rata a un laberinto. Pero mientras avanzaba por los pasillos de esa universidad, con las zapatillas resbalando en el suelo húmedo, sentía que él seguía observándome, no con sus ojos físicos, sino a través de algo mucho mayor que atravesaba las barreras entre mundos. El disquete seguía en mi bolsillo, un recordatorio tangible de mi realidad, aunque no podía leerlo en ese momento. Y algo me decía que el doctor Malloran no era solo un psiquiatra, sino una pieza más de aquel rompecabezas que era la oclusa, un engranaje que me había arrastrado aún más profundo en su interior, donde mis pasos resonaban junto a un sonido que prefería no identificar, algo que se movía con lentitud en la oscuridad circundante. Describir esa universidad resultaba casi imposible, porque el suelo estaba cubierto por una capa fina y pegajosa que se adhería a mis zapatillas con cada paso que daba, y las paredes estaban decoradas con carteles rasgados cuyos textos parecían retorcerse y deslizarse cuando intentaba enfocarme en ellos, como si estuvieran escritos en un lenguaje que se resistía a ser descifrado por mi mente. Las luces que iluminaban los corredores no eran fluorescentes como cabría esperar, sino que provenían de lámparas antiguas que colgaban de roscas flojas, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia mientras avanzaba a través de un pasillo interminable, donde el eco de mis pasos resonaba de manera distorsionada, como si alguien me respondiera desde una distancia imposible de calcular. El aire cargaba un olor húmedo, casi salado, que se adhería a la garganta y provocaba un ardor en los ojos, intensificando la sensación de irrealidad que me envolvía cuando, de pronto, la vi. Una figura inmóvil que no reaccionó mientras la observaba, alta, con una silueta que vagamente recordaba a una persona, aunque estaba recubierta por una sustancia viscosa, similar al agua sucia que parecía drenarse sin cesar de su cuerpo. Se encontraba de pie en una esquina, cerca de una fuente rota que apenas funcionaba, y al verla, mi cuerpo se paralizó mientras mi corazón latía con tal fuerza que lo sentía retumbar en mis oídos, hasta que, al apartar la mirada por un instante para tomar aire, un sonido húmedo, como un chapoteo suave, irrumpió en el silencio, y al volver a mirar, ella estaba más cerca, quizás a un par de metros de distancia. Decidí probar de nuevo, girando la cabeza hacia un lado con cautela, y entonces escuché otra vez aquel ruido, rápido y mojado, confirmando que esa cosa solo se movía cuando dejaba de observarla.
lo que me llevó a contener la respiración mientras mis ojos, fijos en ella, comenzaban a lagrimear por el esfuerzo de no parpadear. No tenía idea de qué buscaba esa presencia, pero el hedor que emanaba de su cuerpo, una mezcla nauseabunda de pescado podrido y aceite rancio, me advertía que sus intenciones no podían ser benignas, y el entorno, lejos de ofrecer consuelo, solo amplificaba esa certeza inquietante. Las escaleras que encontré eran una auténtica pesadilla. Al subir por una de ellas, me topé con un techo que bloqueaba el paso, aunque un agujero en él me devolvió al mismo corredor del que había intentado escapar, mientras que otra me condujo a una habitación repleta de escritorios abandonados, solo para descubrir que la puerta de salida me regresaba al punto de partida, como si el edificio entero se burlara de mí, retorciendo el espacio de formas que desafiaban la lógica y hacían que mi cabeza palpitara de confusión. En medio de esa desorientación, hallé un extintor colgando de una pared oxidada, lo suficientemente pesado como para servir de arma improvisada. Así que, con manos temblorosas, lo arranqué de su soporte y lo aferré con fuerza, sintiendo el metal frío contra mi piel como un ancla en medio del caos. Si esa cosa venía por mí, al menos tendría algo con qué defenderme, o al menos intentaría golpear cualquier otra amenaza que surgiera de las sombras, porque estaba segura de que no estaba sola. Los sonidos que llegaban desde lugares invisibles, un arrastre lento, como si algo enorme se desplazara por el suelo, o un gorgoteo que parecía brotar de debajo de las losas, me mantenían en constante alerta. En un momento, al pasar junto a una ventana rota, logré vislumbrar un patio exterior que, en lugar de mostrar el paisaje otoñal que esperaba, se hundía en una oscuridad absoluta, poblada por formas altas y viscosas que se movían con lentitud, como árboles vivos que observaran mi paso, lo que me llevó a improvisar con lo que tenía a mano. Arranqué un cable suelto de la pared y lo até al extintor para cargarlo con mayor facilidad, mientras encontraba un pedazo de techo falso, ligero pero resistente, que decidí usar como escudo provisional. No era gran cosa, pero esa pequeña preparación me infundía una chispa de esperanza, por mínima que fuera, en un lugar donde el tiempo parecía diluirse. No sabía si llevaba horas o días caminando, con el cansancio oprimiéndome los hombros y los pies doloridos por el suelo resbaladizo, aunque seguía adelante, porque detenerme se sentía como una sentencia aún peor. La escuela, si es que aún podía llamarla así, mutaba a mi alrededor mientras avanzaba. Una habitación que antes estaba llena de escritorios, ahora se había convertido en un hueco vacío, con cables colgando como si fueran entrañas expuestas, y esa presencia acuática seguía acechándome, pues los chapoteos resonaban cada vez que mis ojos, agotados, parpadeaban sin querer. Aferraba el extintor con más fuerza, con el metal dejando marcas en mi palma, mientras mi mente regresaba al doctor Majoran, a lo que él sabía y a lo que podría querer de mí, porque estaba convencida de que me había atrapado en este lugar por un propósito que aún no comprendía, un propósito que el entorno se encargaba de recordarme con cada paso. Exhaustos, arrastraba el extintor por el pasillo torcido cuando de repente voces humanas, ásperas y cortantes, atravesaron el zumbido constante de las lámparas, y al detenerme, con el pecho agitado por respiraciones rápidas, me escondí detrás de una pila de escritorios destrozados, desde donde pude ver a 5 hombres vestidos de negro, equipados con chalecos pesados y rifles que reflejaban la tenue luz del lugar. Llevaban un símbolo en los hombros, Orbi, escrito en letras cuadradas, y aunque hablaban en susurros, alcancé a captar fragmentos de su conversación. Grietas secundarias, mencionó uno,
con la voz distorsionada por una radio crepitante, mientras otro respondía: «El doctor Majoran la quiere viva». Palabras que helaron mi sangre al darme cuenta de que sabían de mí. Lo conocían, y estaban aquí por mi causa. Apenas respiraba, observando a través de las rendijas de mi escondite, mientras sus linternas cortaban la penumbra como cuchillas, y cuando uno de ellos pasó cerca, con sus botas aplastando el suelo, pude ver su rostro pálido surcado por cicatrices profundas, como si algo lo hubiera desgarrado tiempo atrás. «Los niveles inferiores están colapsando», gruñó mientras ajustaba su rifle. «Si no la encontramos pronto, será un problema para la contención». Y aunque no entendía todo lo que decían, su tono revelaba que no eran los que tenían el control, sino quienes corrían contra algo mucho mayor. Un temor que se mezclaba con el olor a sudor y metal caliente que desprendían, combinado con la humedad fétida del lugar. Entonces, un sonido familiar, como ramas secas quebrándose, irrumpió en la escena, y una criatura segmentada, con patas delgadas y viscosas, emergió de la nada, atrapando a uno de los agentes antes de que pudiera reaccionar, mientras la sangre salpicaba la pared en un rojo brillante que contrastaba con la grisura del entorno, y los demás abrían fuego con disparos que resonaban ensordecedores, llenando el aire con el olor acre de la pólvora. La criatura, sin embargo, se movía con agilidad, desapareciendo en una esquina oscura como si jugara con ellos, y mientras los hombres gritaban órdenes desesperadas: «¡Retiren! ¡Retiren!», comprendí que el doctor Majoran estaba detrás de todo esto, enviando a estas personas por mí, o por lo que había presenciado, aunque lo más aterrador era darme cuenta de que ni siquiera ellos podían controlar lo que habitaba este lugar. Si aquellos hombres, armados y organizados, no lograban dominarlo, ¿qué esperanza tenía yo? Pensé mientras seguía avanzando, con el extintor rasgando el suelo y el zumbido de las lámparas regresando con más fuerza, como si se mofara de todos nosotros. No sabía cuánto tiempo llevaba vagando después de que los agentes desaparecieran, pero el edificio volvía a transformarse. Las paredes parecían más blandas, como si se derritieran lentamente, y el aire se tornaba cálido y pegajoso, adhiriéndose a mi piel mientras el extintor pesaba cada vez más en mis brazos, aunque me negaba a soltarlo, aferrándome a él como mi única defensa. Entonces, en medio de ese caos, apareció algo nuevo, una figura humanoide alta, con apéndices que brotaban de sus hombros como cables vivos, oscilando en el aire con una calma perturbadora, bloqueando el pasillo con un cuerpo que brillaba con una luz aceitosa que lastimaba la vista. Y aunque no emitía sonido alguno, su presencia era suficiente para detener mi avance, atrapándome en un instante de pura incertidumbre. Mi pecho se contrajo con fuerza mientras retrocedía. Las zapatillas resbalaban sobre el suelo viscoso y pegajoso que parecía aferrarse a mis pasos. Fue en ese instante, sin previo aviso, cuando el suelo se desplomó bajo mis pies, como si la estructura misma hubiera decidido traicionarme. No alcanzo a comprender cómo ocurrió todo tan rápido. Un momento estaba de pie, firme sobre la superficie, y al siguiente me precipitaba hacia abajo, el aire zumbando en mis oídos con un silbido agudo que cortaba el silencio. Caí con un golpe sordo y un chapoteo en un agua oscura, helada, que me llegó hasta la cintura, envolviéndome en una sensación gélida que caló hasta los huesos. Ante mí se extendía una enorme piscina sin límites visibles, rodeada únicamente por una negrura insondable, y el eco de mi respiración entrecortada que rebotaba contra paredes que no podía distinguir en la penumbra. Mientras nadaba torpemente,
Intentando orientarme en esa vastedad líquida, algo rozó mi pierna. Una sensación fugaz pero inquietante. Era delgado, escurridizo, como un dedo alargado que se deslizaba con intención. Bajé la mirada hacia las profundidades negras y entonces la vi surgir lentamente. Una criatura de apéndices inquietantes, sus tentáculos cortando el agua con la precisión de cuchillas afiladas. El grito que pugnaba por escapar se quedó atrapado en mi garganta, ahogado por el pánico, y nadé desesperadamente hacia un lado, mis brazos ardiendo por el esfuerzo mientras el extintor, que llevaba conmigo como una inútil herramienta de defensa, se perdía en el fondo oscuro de aquel abismo acuático. En medio de mi frenética huida, mis manos encontraron una barra de metal oxidada que flotaba cerca de una pared, probablemente un fragmento de alguna rejilla colapsada que el tiempo había olvidado. La tomé con dedos temblorosos, el óxido raspando mi piel como si intentara reclamarme, y cuando la criatura avanzó hacia mí, descargué un golpe con todas mis fuerzas. El impacto resonó con un sonido húmedo y pesado, y uno de sus apéndices se desprendió, cayendo al agua con un gorgoteo grotesco que rompió el silencio. La criatura emitió un chirrido agudo, un ruido que parecía reverberar dentro de mi propio cráneo, y retrocedió, sus ojos, si es que podían llamarse así, destellando con un brillo verdoso que perforaba la oscuridad. No me detuve a contemplar la escena ni a analizar qué acababa de ocurrir. Nadé con renovada urgencia hacia una pared que temblaba de manera extraña, como si fuera una pantalla de televisión averiada, y me lancé contra ella, aferrando aún la barra, mi cuerpo dolorido como si hubiera sido triturado por mandíbulas invisibles. Al atravesarla, caí del otro lado sobre un suelo seco, pero no había nada tranquilizador en ese nuevo entorno. Era otra sala aún más sombría, impregnada de un olor a azufre que quemaba las fosas nasales y hacía que cada inspiración fuera un suplicio. La piscina quedó atrás, y el sonido del agua se desvaneció como si jamás hubiera existido, mientras yo jadeaba exhausto, dejando que la barra de metal se deslizara de mis manos temblorosas. Mi cuerpo temblaba, empapado y helado, y aunque sabía que había escapado una vez más, la pregunta resonaba en mi mente. ¿Hacia dónde? El nuevo espacio tenía paredes altas, agrietadas, por cuyas fisuras se filtraba una luz tenue que parecía sangrar con desgana, mientras el zumbido en mis oídos, un tinnitus persistente como un ronroneo grave, regresaba para atormentarme. Había herido a esa cosa, lo sabía, pero no sentía que aquello fuera una victoria, sino apenas un respiro en una pesadilla que se negaba a soltarme. Después de dejar atrás la piscina, con el agua goteando de mi ropa y la barra abandonada en el suelo, algo en mi interior se transformó, una mezcla de agotamiento y determinación que me impulsaba a seguir. El suelo allí estaba seco y resquebrajado, cubierto por un polvo fino que se alzaba en pequeñas nubes con cada paso que daba, y el hedor a azufre se intensificaba, como si hubiera descendido a un pozo donde todo lo quemado encontraba su descanso final. Las paredes altas, con esa luz mortecina escapando por las grietas, parecían vigilarme, y el tinnitus, ese ronroneo constante, actuaba como una guía invisible, similar a un perro que sigue el sonido de un silbato en la distancia. Aunque estaba exhausto y mis brazos pesaban como si estuvieran hechos de plomo, detenerse no era una posibilidad que pudiera permitirme. Así fue como descubrí una pequeña habitación, apenas un rincón en aquel laberinto, donde una mesa torcida y un cuaderno abandonado esperaban en silencio, sus páginas amarillentas desprendiendo un olor a moho que impregnaba el aire. Lo tomé con cuidado, el papel áspero rozando mis dedos,
y comencé a garabatear en él, trazando un mapa, o al menos un intento desesperado por comprender dónde me encontraba atrapado. Mientras escribía, mis ojos se posaron en las paredes, que estaban cubiertas de marcas extrañas, no simples arañazos, sino dibujos torcidos, líneas que formaban ángulos imposibles, como si alguien hubiera intentado representar estrellas fracturadas. Esas formas me resultaban vagamente familiares, reminiscentes del símbolo que el doctor Majoran me había mostrado antes de arrojarme de nuevo a este infierno. Mi estómago se retorció ante el recuerdo, pero continué dibujando, trazando los pasillos, la piscina, la escuela, aferrándome al cuaderno como si fuera un ancla que me mantenía a flote mientras aquel lugar intentaba engullirme por completo. De vez en cuando me detenía, aguzando el oído ante el lento arrastre de algo inmenso que parecía acechar en la distancia, o el chapoteo de agua que resonaba desde algún rincón remoto, recordándome que no estaba solo. Fue entonces cuando, en una esquina de la habitación, mis ojos se toparon con unos cables gruesos que emergían del suelo y se conectaban a una caja de metal repleta de botones desgastados. Un artefacto que parecía un servidor antiguo, similar a los que había visto en el centro de datos, pero que aún vibraba con un calor inquietante al tocarlo. Junto a él, una cámara colgaba precariamente de un trípode roto, su lente agrietada observándome como un ojo ciego que no parpadeaba. Me quedé inmóvil, el cuaderno temblando en mis manos, mientras una idea perturbadora se abría paso en mi mente. ¿Alguien me estaba observando? ¿El doctor Majoran, tal vez? ¿O algo aún peor? Esa posibilidad se clavó en mi pecho como una espina, y comencé a buscar con más urgencia, siguiendo los cables que ascendían por las paredes y descubriendo monitores apagados escondidos en recovecos polvorientos. Aquel no era simplemente un lugar olvidado, era un espacio vigilado, una jaula con ojos invisibles que me acechaban desde las sombras, y la certeza de ello me llenó de una inquietud que no podía sacudirme. Sabía que no resistiría mucho más. Con los pies doloridos, la garganta abrasada por el aire tóxico y el cuaderno lleno de garabatos que apenas lograban dar sentido a mi situación. Pero seguí avanzando, porque rendirme parecía un destino aún más sombrío. En un corredor estrecho, un nuevo sonido irrumpió en el silencio. Un zumbido grave acompañado de un chasquido húmedo que heló mi sangre. Me giré justo a tiempo para verla de nuevo. La criatura de los apéndices, sus tentáculos oscilando con una lentitud deliberada, su cuerpo brillando bajo esa luz grasienta que parecía adherirse a todo. Esta vez se movió más rápido, y yo corrí, dejando caer el cuaderno al suelo mientras me estrellaba contra una esquina en mi desesperación. Agarré un trozo de barril roto que yacía en el suelo, el metal frío y áspero en mis manos, y lo blandí con todas mis fuerzas cuando se acercó demasiado. El golpe resonó con un sonido húmedo, y la criatura retrocedió con otro chirrido ensordecedor. Pero supe en ese instante que no se detendría por mucho tiempo. Fue entonces cuando encontré la cámara, un espacio circular diferente a todo lo que había visto en aquel lugar, con paredes lisas cubiertas de pequeños monitores que emitían una luz azulada y tenue, como si estuvieran atrapados en un sueño moribundo. Me tambaleé hacia el interior, con la sangre goteando de un corte en el brazo que ni siquiera recordaba haberme hecho, y cerré la puerta tras de mí, una hoja pesada de metal que chirrió al encajar en su marco. Mi cuerpo se desplomó contra el suelo, el trozo de barril rodando lejos de mis manos, mientras jadeaba con el pecho en llamas por el esfuerzo. Los monitores parpadearon a la vida, mostrando fragmentos de aquel laberinto infernal: la universidad, la piscina, la estación de servicio,
como si todo hubiera sido grabado y archivado en un registro macabro. Intenté apartar la mirada, pero mis ojos se aferraban a las pantallas. El cuaderno perdido afuera, convertido ahora en otro desecho más de ese lugar que me devoraba. De pronto, un sonido metálico irrumpió en la cámara. Una voz que emanaba de los monitores y repetía mi nombre. Zaira, Zaira, Zaira. En un tono oscilante, como una radio mal sintonizada que subía y bajaba en un eco perturbador. Me arrastré hacia atrás, mi espalda chocando contra la pared, hasta que el sonido cesó de golpe, dejando un silencio que presionaba mis oídos con una intensidad casi física. Cuando volví a mirar los monitores, todos mostraban la misma imagen. Yo, allí, dentro de esa cámara, con los ojos abiertos de par en par y el rostro cubierto de sangre y polvo. Mi corazón se detuvo por un instante, porque sabía con certeza que no había ninguna cámara grabándome desde dentro de ese espacio. Sin embargo, algo me percibió, una presencia que trascendía las pantallas y se extendía más allá de la oscuridad que me envolvía. Un ente cuya naturaleza aún no logro descifrar, mientras me pregunto si realmente logré sobrevivir a aquel encuentro. La puerta de la cámara permanecía cerrada cuando el agotamiento me venció, y en ese instante sentí el frío del cañón metálico presionado contra mi pierna. Un contacto que marcó el límite entre la vigilia y el colapso, aunque mi mente ya no distingue con claridad si desperté después de aquello, o si sigo atrapado en un sueño que se mezcla con la realidad. Todavía los siento. Esos ojos que me siguen. Una vigilancia constante que me acompaña incluso mientras relato estas palabras. Como si el doctor Malloran, Orby, o quien quiera que haya trazado esos símbolos en las paredes hubiera conspirado para conducirme hasta este lugar, hacia un propósito que parece no tener fin. El cuaderno quedó atrás, abandonado en alguna parte de ese espacio opresivo, pero las imágenes de sus páginas persisten en mi memoria. Los dibujos de ángulos retorcidos y formas imposibles que parecen susurrarme, llamándome de regreso con una fuerza que no puedo ignorar. El silencio que reinaba en aquella cámara no ofrecía paz, sino que se desplegaba como un vacío cargado de promesas inquietantes, un abismo que insinuaba la existencia de más corredores interminables, más sombras que se deslizan en la penumbra, más voces que pronuncian mi nombre con una familiaridad que me hiela la sangre. Quise gritar, desesperado por romper esa quietud asfixiante, pero mi voz se perdió en mi garganta, engullida por un zumbido que regresó de pronto, profundo y casi reconfortante en su constancia, como si intentara arrullarme en su abrazo invisible. Creo que aún me observan, a través de cámaras ocultas que nunca encontraré, o peor aún, mediante algo que no requiere de lentes ni dispositivos, una presencia que me escruta desde un plano que escapa a mi comprensión. La oscuridad no me destruyó, pero tampoco me liberó, sino que me atrapó en un rincón de su vastedad, integrándome a su esencia de una manera que no puedo deshacer. Ahora, mientras comparto esto contigo, me invade la duda sobre a quién me dirijo realmente, preguntándome si mis palabras se disipan en el vacío, si nadie las escucha, y este relato se perderá como aquel cuaderno olvidado, o si por el contrario, alguien sí está atento. Tal vez el culto que venera esos símbolos, Orby con su misterio insondable, o el doctor Malloran con esa mirada que parecía saber demasiado, más de lo que cualquier humano debería. No estoy seguro de haber abandonado realmente esa cámara, ni de si sigo allí, atrapado frente a monitores que reflejan mi propia imagen en un bucle interminable, mientras el zumbido persiste en mi cabeza, un tinnitus que me acompaña como un eco imborrable.
tan inescapable como aquel comercial de comida que marcó el inicio de todo este delirio. Por eso, si alguien llega a reflexionar sobre esto, les ruego que procedan con cautela, porque esto no es solo un relato para pasar el tiempo, sino una advertencia cargada de implicaciones, o quizás algo más peligroso aún, una invitación que no deberían aceptar. Siento que aún me observan, una certeza que se arraiga en mi interior con cada instante que pasa, y ahora, mientras termino de contarlo, me pregunto si esa mirada también se ha posado sobre ti, extendiendo su alcance más allá de estas palabras.